Vamos a imaginar la escena por un momento. Año 1666, y la que probablemente era la mente más brillante del planeta en ese instante, coge una aguja larga. Una aguja gruesa de estas que se usaban para zurcir cuero. Madre mía, solo de pensarlo da grima. Ya te digo. Pues va, se planta frente a un espejo, abre su propio ojo y desliza esa aguja metálica entre el globo ocular y el hueso de la órbita. Literalmente hurgando en su propio ojo. Exacto. Y empezó a presionar la parte posterior del ojo con la punta de la aguja, simplemente para ver qué tipo de anillos, de colores y formas geométricas aparecían en su campo de visión. Y ojo, no era una forma de tortura, era Sir Isaac Newton haciendo ciencia. Y lo más impactante de todo esto es que no fue un accidente. O sea, no fue un momento de locura transitoria. Lo documentó todo con una frialdad que es pasmosa. ¡Qué barbaridad! Sí. Lo repitió variando la presión, cambiando la iluminación de la habitación. Tomaba notas detalladas de cómo se iba distorsionando su visión. Para entender a Newton hoy, hay que desprenderse totalmente de esa imagen pulcra del erudito sentado pacíficamente bajo un manzano. Claro, la típica estampa del genio. Exacto. Su compromiso con la observación empírica carecía por completo de cualquier instinto básico de autoconservación. Vale, vamos a desgranar esto. Porque es una imagen tan visceral que choca frontalmente con la idea de la razón pura y calculadora que tenemos de él. Desde luego. Y el objetivo de la inmersión profunda de hoy para nuestra audiencia es explorar precisamente este lado oscuro y místico de Newton. Nuestra fuente principal es un informe fascinante de la publicación Cerebro Digital que detalla los motivos por los que Newton predijo el fin del mundo para el año 2060. Un salto importante, pasar de la gravedad al apocalipsis. Totalmente. Y la misión de hoy es entender cómo la física rigurosa y el ocultismo convivían en la misma mente. Porque este informe detalla unos extremos metodológicos que, parecen sacados de una película de terror. ¿Ya? Hay otra anécdota en estos documentos sobre cómo intentó estudiar el comportamiento de la luz mirando directamente al Sol, y no un vistazo rápido, sino prolongado. Eso es. Quería analizar las imágenes persistentes, esas manchas que se te quedan en la retina después de mirar una fuente de luz extrema. Pero lo que me vuela la cabeza es la lógica que aplicó. En lugar de mirar al Sol directamente, decidió mirar su reflejo en un espejo. Bueno, tenía su propia lógica interna. Claro, su hipótesis se basaba en la teoría corpuscular de la luz. Él pensaba que el espejo absorbería parte de esos corpúsculos, reduciendo el impacto en su ojo. Pero claro, el sol reflejado sigue siendo el sol. Obviamente. Y se causó un daño tan brutal en la mácula que se quedó prácticamente ciego durante días. Tuvo que encerrarse en una habitación a oscuras. Estaba aterrorizado pensando que había perdido la vista para siempre. Y tardó semanas en recuperarse de esos destellos que interrumpían su vida diaria. Lo fascinante aquí es que, para Newton, él mismo era el instrumento de medición óptimo. No había ninguna línea divisoria entre el observador y el experimento. O sea, era como el arquetipo del científico loco que se bebe sus propias pociones químicas en el laboratorio. Una analogía perfecta. Si contrastamos este proceso de descubrimiento, donde la curiosidad anula totalmente el dolor, con la forma en que hacemos ciencia hoy, en pleno abril de 2026, pues la brecha es abismal. Ya ves, hoy en día no pasaría ni el primer filtro. Ninguno. Hoy dependemos de comités de ética súper estrictos, protocolos de seguridad, simulaciones por ordenador. Nadie se clava una aguja en el ojo porque un algoritmo ya te simula la refracción óptica. Claro, tenemos la tecnología para evitar eso. Exacto. Pero en el siglo XVII, el rigor científico no se demostraba en una pantalla. Se demostraba poniendo tu propio cuerpo, tu carne, en la línea de fuego, para sacarle un dato empírico a la naturaleza. Vale, pero espera, porque aquí es donde me cuesta reconciliar las cosas como investigadora. Entiendo ese extremismo empírico para estudiar algo tangible, quería tocar la luz, casi literalmente. Sí, llevarlo al límite físico. Pero, ¿cómo pasa a alguien que necesita sentir la presión física en su propio nervio óptico a obsesionarse con la magia, lo invisible y la religión? Porque el informe dedica muchísimas páginas a su faceta como alquimista y ocultista. Y es una parte enorme de su vida. Es que parece un salto rarísimo de un extremo hiperracional a una fantasía esotérica. O sea, la alquimia no era simplemente el pasatiempo excéntrico de un genio aburrido. Pues esa es la trampa en la que caemos siempre al juzgar la historia con nuestros ojos modernos. Para la comunidad académica actual, los historiadores de la ciencia lo tienen claro. La alquimia de Newton no era un hobby de domingo. Ah, no. No.
Fue el puente intelectual fundamental que le permitió descubrir la gravedad. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. A ver, tienes que explicarme ese salto. La alquimia le llevó a la gravedad. Suena súper contradictorio. Hay que entender cómo pensaba la gente en esa época. En el siglo XVII la ciencia dominante era la filosofía mecánica. Gente como René Descartes. Los mecanicistas, claro. Exacto. Ellos creían que el universo era como un reloj gigante. O sea, para que algo se moviera, otra cosa tenía que chocar físicamente contra ello. Engranajes, poleas, todo necesitaba contacto directo. Vale, la causa y el efecto tenían que tocarse. Eso es. Entonces, la idea de que el Sol pudiera tirar de la Tierra a través de millones de kilómetros de espacio vacío sin que ninguna cuerda invisible los conectara, pues eso era inaceptable. Claro, un mecanicista te diría que es físicamente imposible. Le sonaba a magia negra. Literalmente lo llamaban una fuerza oculta. Y aquí viene el gran dilema. ¿De dónde sacó Newton la audacia mental para proponer algo tan loco para su época, como una fuerza invisible que actúa a distancia? No me digas que la sacó de la alquimia. Pues la respuesta está en sus hornos de alquimia. Mientras la física tradicional exigía ese contacto directo, la alquimia trabajaba constantemente con principios activos. Fuerzas invisibles, afinidades misteriosas entre metales. ¡Wow! O sea que se pasó años encerrado respirando vapores tóxicos de mercurio intentando transmutar materia. Sí, y al hacerlo, Newton interiorizó que la naturaleza estaba llena de estas fuerzas invisibles poderosas, fuerzas que no requerían que dos objetos se tocaran. Es un cambio de paradigma brutal. Básicamente me estás diciendo que si él no hubiera tenido la mente tan abierta como para tragarse esos textos oscuros de alquimia, jamás habría concebido la gravedad. Esa es la conclusión de muchos historiadores hoy. No había dos Isaac Newton distintos, no había uno racional y otro místico. Era el mismo tío usando el mismo nivel de rigor para todo. ¡Qué fuerte! Fíjate que en sus manuscritos privados hay ecuaciones complejísimas de dinámica celeste en la misma página donde apuntaba recetas crípticas para purificar oro. O sea que los métodos de prueba y error los aplicaba por igual. Exactamente. Para él descifrar cómo caía una manzana y encontrar el espíritu divino en un trozo de plomo eran la misma misión. O sea, entender el código fuente con el que Dios había programado todo el universo. Pues a ver, si él veía el universo como un programa informático escrito por Dios, supongo que creía que absolutamente todo estaba cuantificado. La luz, el movimiento, la masa. Todo tenía una regla matemática. Y el tiempo también. Lo que nos lleva a la parte más desconcertante de todo el informe. Su cálculo matemático del fin del mundo y esa fecha tan específica. El año 2060. Una fecha que ha dado mucho que hablar. A mí me genera muchísimo escepticismo, la verdad. ¿Cómo justifica un matemático tan brillante, el inventor del cálculo diferencial, predecir un apocalipsis? ¿Acaso no estaba forzando los números para que encajaran con su religión? A ver, es una reacción superlógica dudar de esto. Pero para comprender su método, hay que ver cómo entendía Newton la Biblia, especialmente el libro de Daniel y el Apocalipsis. No los leía como historias morales, supongo. ¿Qué va? Para nada. No eran metáforas. Para usar una analogía así más de nuestra época, para Newton la Biblia no era una novela, era como un archivo comprimido, un archivo .zip. Me gusta esa comparación. Él creía sinceramente que Dios había empaquetado todas las leyes y la cronología del universo ahí dentro, disfrazadas de visiones raras, y que su propia mente matemática era el software para descomprimir el archivo. Es una analogía perfecta, sí. Él creía que Dios era el ser más racional que existe y que no dejaba nada al azar. Si conectamos esto con el panorama general de su pensamiento religioso, pues vemos un sistema matemático estrictísimo. Vale, pero ¿qué sistema usó exactamente para llegar al 2060? Se basó en una fórmula exegética muy concreta, que se llama el principio de día por año. Vale, vamos a detenernos ahí. ¿Qué es ese principio y cómo demonios se aplica matemáticamente a un texto antiguo? Pues a ver, Newton estudiaba los textos originales en hebreo y griego, y encontró versículos en libros como Números o Ezequiel, donde se dice explícitamente que un día, en lenguaje profético, equivale a un año solar humano. Un día profético igual a un año real. Vale. Exacto. Entonces, cuando lee en el libro de Daniel sobre un periodo de dominio de una entidad corrupta que durará, cito textualmente, tiempo, tiempos y medio tiempo, Que suena súper ambiguo.
Suena ambiguo, pero Newton sumó los calendarios lunares antiguos de 360 días y calculó que ese periodo sumaba exactamente 1260 días proféticos. Ah, y aplicando su clave criptográfica, su archivo zip, transforma esos 1260 días en 1260 años solares literales. Lo has pillado. Esa era la constante en su ecuación, 1260 años. Pero claro, cualquier físico sabe que para medir un intervalo pues necesitas un punto de partida, un kilómetro cero. Y aquí es donde su teología personal empieza a dirigir la ciencia, ¿verdad? Porque según el informe de Cerebro Digital, Newton era un hereje en secreto. Profundamente hereje para los estándares del siglo XVII, sí. Era antitrinitario, rechazaba por completo la doctrina de la Santísima Trinidad. Estaba obsesionado con eso. Era seguidor del arrianismo. Creía que la idea de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran lo mismo era un invento político, una corrupción total del cristianismo original. O sea que, para él, adorar a Cristo como a Dios era idolatría pura y dura. Exacto. Por tanto, cuando lee en el Apocalipsis sobre Babilonia o la bestia, él no piensa en un imperio pagano antiguo, él identifica a esa entidad corrupta directamente con la Iglesia Trinitaria oficial y el papado. Claro, la institución que según él había secuestrado la religión verdadera. Esa es la pieza clave. Newton se puso a buscar en los libros de historia el año exacto en el que esta iglesia corrupta logró el poder político absoluto en Europa. Y fijó ese momento en el año 800 después de Cristo. Así es. El año en que el Papa León III corona a Carlomagno en Roma, el momento literal en el que la iglesia se fusiona con el poder militar. Para su mente hiperlógica, ese era el inicio irrefutable, la variable independiente de su fórmula. Entonces las matemáticas en sus hojas de cálculo fueron muy simples pero implacables. Año de inicio 800, más la constante profética de 1260 años. Y el resultado te da el 2060. 800 más 1260, 2060. Es alucinante ver cómo el odio hacia una doctrina religiosa sirve de base para una ecuación del fin del mundo. Y cuidado, porque según Stephen D. Snowbellen, un profesor especialista del King's College que ha estudiado esto a fondo, la visión de Newton no era de fuego y destrucción. Ah, no era el fin de la humanidad, tipo película de catástrofes. Para nada. Él veía el 2060 como un reinicio del sistema operativo, la caída de esa Babilonia doctrinal y el inicio de un reino milenario de paz donde se predicaría el Evangelio real. Una visión sorprendentemente optimista, la verdad. Un orden final después del caos provocado por los humanos. Exactamente. Pero hay algo que me sigue chirriando muchísimo. Si estaba tan convencidísimo de esto, si creía haber hackeado el archivo de Dios con la misma brillantez con la que sacó las leyes del movimiento, ¿por qué lo escondió? Es una gran pregunta. Es que publicaba sus Principia Mathematica para que todos vieran su genialidad, pero de esto no dijo ni mu. Estos manuscritos estaban polvorientos y escondidos. Tenía miedo de que lo quemaran en la hoguera. Ahora, la herejía era súper peligrosa, sin duda. Le habría costado su puesto en la Universidad de Cambridge. Pero su motivo principal para guardar el secreto era otro. Era pura reverencia religiosa. ¿Cómo? Reverencia. Sí. Esto plantea una pregunta importante sobre su fe. A Newton le daba muchísimo asco la práctica de los profetas de salón que había en su época. El siglo XVII estaba lleno de fanáticos prediciendo el fin del mundo cada 2 por 3. Y claro, llegaba la fecha, no pasaba nada y hacían el ridículo. Exacto. Convertían la religión en un chiste ante el público. Newton odiaba profundamente eso. Temía que si él publicaba su fecha del 2060 y yo qué sé, por algún error de cálculo suyo no pasaba nada, los críticos y ateos lo usarían para burlarse de la Biblia. O sea, no lo escondía por cobardía personal, sino para proteger a la propia Biblia del escrutinio público. Quería mantener la santidad de los textos. Para él, esos cálculos eran una charla privada entre él y el código fuente del universo, no algo para tuitear a los 4 vientos, por así decirlo. Entonces, ¿qué significa todo esto para la sociedad en la que estamos hoy? Si damos un salto desde ese cuarto oscuro del siglo XVII hasta abril de 2026, el contraste es brutal, pero se parece muchísimo. Las similitudes son innegables. Porque leemos en el análisis sobre cómo nuestros superordenadores cuánticos actuales hacen exactamente lo mismo. Corren modelos de simulación para predecir cuándo colapsa la biosfera, fechas de extinción masiva, puntos de no retorno climático. Predicciones apocalípticas generadas por máquinas. Totalmente.
Hemos cambiado el libro de Daniel por algoritmos climáticos y la pluma de Newton por petabytes de datos en servidores. Es un paralelismo brillante. La obsesión humana por saber cuándo se para el reloj de arena sigue intacta. La gran diferencia monumental hoy en día radica en la epistemología. ¿De dónde sacamos los datos? Claro, los modelos de extinción actuales usan información súper verificable, niveles de dióxido de carbono histórico, trayectorias de asteroides que seguimos con satélites. Acidificación de los océanos, física material en tiempo real. Y mientras tanto Newton alimentaba su propio algoritmo con textos en hebreo antiguo y su manía personal contra los católicos y protestantes. Exacto. Y aún así, el miedo y la necesidad de tener el control sobre el futuro son exactamente los mismos. Y lo que a mí me parece más enriquecedor de toda esta inmersión para cualquier mente curiosa que nos escuche es cómo rompe el mito de que los científicos son robots sin sentimientos. Totalmente. Obliga a las universidades a enseñar una historia mucho más compleja. De hecho, el famoso economista John Maynard Keynes compró los manuscritos secretos de Newton en el siglo XX. Sí, en una subasta, fíjate. Y tras leerlos, dijo una frase mítica. Dijo que Newton no fue el primer científico de la era de la razón, sino el último gran mago. Y Keynes dio en el clavo con esa frase. La ciencia moderna, ha intentado limpiar su propio pasado. Separan la física elegante y bonita de los hornos de alquimia y las profecías. Para que quede bien en los libros de texto. Exacto. Pero, al hacer eso, corremos el riesgo de no entender de dónde viene el progreso de verdad. Las grandes revoluciones cognitivas casi nunca nacen de mentes conformistas que lo separan todo en cajitas. Para Newton todo estaba conectado. Investigar la densidad del agua, calcular la órbita de un cometa o buscar monstruos en el Apocalipsis, todo era parte del mecanismo del mismo relojero divino. Y todo requería ese mismo nivel de obsesión y rigor empírico. Pues ha sido un recorrido denso pero fascinante. Hemos empezado con un dolor físico extremo, esa aguja en el ojo que da escalofríos. Hemos pasado por la alquimia como base de la gravedad empírica. Una ironía preciosa de la historia. Y hemos visto cómo unas matemáticas frías se mezclaron con teología para calcular el año 2060. Y a un genio que prefirió callarse para no manchar el nombre de su Dios. Un contraste gigante con los titulares apocalípticos de inteligencia artificial que nos bombardean hoy. Es el recordatorio perfecto de que el camino al conocimiento a veces es profundamente caótico e irracional. Sin duda, lo cual nos deja con una reflexión final bastante provocativa para nuestra audiencia, algo para darle un par de vueltas hoy. Hoy hemos separado tanto las disciplinas que un físico cuántico jamás buscaría respuestas en un texto teológico y un teólogo no usaría cálculo diferencial para entender a Dios. Todo está súper aséptico. Separado por departamentos universitarios. Exacto. Pero claro, si la revolución científica más grande de la historia necesitó de una mente con un fervor casi fanático por la magia y lo oculto, ¿cabe preguntarse si nos estamos perdiendo algo hoy? Es una gran pregunta. ¿Podría la ciencia moderna dar su próximo gran salto si los investigadores actuales se atrevieran a abordar el universo no solo como datos fríos, sino con esa misma obsesión interdisciplinar y mística por lo desconocido que tenía Isaac Newton? Ahí dejamos la reflexión.